hay un pasaje que quiero llevarte muy rápido y es el Salmo 139:16. Ese es uno de mis versos favoritos y dice así: me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Wow. O sea, Dios hizo un diseño extraordinario y si hoy tienes vida, hay propósito en tu vida. O sea, Dios no lo ha quitado. Y te voy a decir que aunque nuestros errores pueden lastimar algunas cosas, Dios sigue pensando lo mismo que pensó cuando te creó. Si tienes vida, lo que Dios ha planeado, el plan perfecto, es esa frase que dice que cada día estaba planeado. Hay una historia de Dios para ti, para mí, y Dios quiere que caminemos en su voluntad perfecta. Sabes, Dios tiene un camino para tu vida, no dos caminos, tiene un camino. Yo a veces he oído y alguien dice: no, es que en la voluntad permisiva de Dios. Digo, es la desobediencia, no sé si hay mexicanos acá, pero capeada. O sea, es decir, como envuelta en algo que parezca medio santo, pero al fin de cuentas no. Solo hay un camino para nuestras vidas, y ese es Jesús, y esa es su voluntad, y tú y yo tenemos que anhelarla. Pero quiero hablar a tu corazón, si me lo permites, de una manera. Hay un plan de Dios para tu vida ahora. Y la evidencia de que todavía existe ese plan es que estás respirando. Cada vez que tú respiras tienes que decir: wow, Señor, sigo respirando, porque dice su palabra que los dones y el llamamiento no claudican, no se vencen, no se desactivan sobre tu vida, sino son permanentes. Lo que Dios pensó desde el principio sigue pensando de ti. Y quizá alguien aquí está pensando: es que yo ya me equivoqué suficiente, es que no sé, quizá la regué hace poco, o mi vida ha sido una serie de puntos. Su gracia y su misericordia nos llevan a reconocer que cada día su misericordia es renovada para ti y para mí, y podemos levantarnos e ir hacia adelante y tomar el propósito de Dios. Dale un aplauso fuerte, fuerte, fuerte a Dios. Ahora, yo te decía algo que a mí me ha costado trabajo. No, yo soy de emocionarme y pisarle el acelerador en las cosas del Señor, pero tantos cambios ha sido difícil. Pero si me permites decirte algo de mi corazón de estos días. Tuve un sueño. ¿Y cuántos saben que Dios sí habla en sueños? Claro, su palabra siempre está. Y algunos: ay, Señor, háblame. Y yo digo: ¿qué has hecho con lo que Dios ya te habló? Siempre su palabra es la base, no hay de otra, es el filtro. Pero Dios me habló en un sueño. Yo sé que Dios habla en sueños. Y hace poquito yo había predicado sobre Hechos 2:42, cuando crece la iglesia y ellos estaban juntos, estaban unánimes, oían la palabra, estaban en la doctrina de los apóstoles, tenían comunión, que se me hace tan importante, estaban juntos. Y iglesia, la unión es vital, la unión es importantísimo. Si tú ves Efesios 4, no hay mejor lugar para el crecimiento de tu persona que la iglesia local. Y local significa cara a cara, significa vidas trabajando, funcionando, porque ahí Dios nos va puliendo, nos va desarrollando. Y aunque hemos usado en línea en este tiempo, en lo que se ha podido, nada se compara a la comunión, al estar juntos. Dice Hechos 2 que estaban conviviendo, que partían el pan, que celebraban la cena y que estaban en la oración. O sea, todo eso es súper importante. Pero no hay mejor lugar que la iglesia local para crecer. No hay mejor lugar. O sea que si tú no eres una persona que tiene el hábito de estar plantada en la iglesia local, bien probable que te estancas, y lo más seguro es que nunca creces y nunca das mucho fruto. Esa es la verdad. Eso es algo tan importante. La iglesia local dice que se añadían a la iglesia. Qué importante. Añadir no es visitar la iglesia. Añadir no es ir un domingo sí, un domingo no, un domingo al mes. No, añadir es ser parte de la iglesia local, fundamental. Entonces crecía la iglesia y vi un comentario, pero luego un pastor que reconozco mucho predicó lo mismo, y a veces Dios nos habla de diferentes maneras. Y yo leí un comentario bíblico
que la iglesia en el origen, después de Pentecostés, donde nace la iglesia, había crecido y había alcanzado la mitad de la población de Jerusalén en los próximos 25 años. O sea, la mitad de la iglesia, la mitad de la ciudad eran creyentes. Y yo dije, ay, qué padre, qué emoción. Y así estaba mi corazón. Pero bueno, ahí voy al sueño. Yo había leído eso. Y en un sueño que tuve, en ese sueño, y yo estaba viendo este tema, y la mitad de Jerusalén fue creyente en 20 años o 25 años, era más o menos así el comentario. Y en eso que estaba pensando, en el sueño, Dios me dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no tu ciudad? ¿Y por qué no? Porque sabes que muchas veces justificamos el no crecer, ay, es que está difícil, es que tanta ideología diferente, y es que los corazones duros, y es que la gente. Pero me vino al corazón esto que Dios dijo, ¿y por qué no? Wow, eso me revolucionó. Ahora, si tú te pones a ver lo que dice la palabra de Dios en Timoteo, dice que Jesús quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y eso me llama mucho la atención, porque no quiere nada más la mitad de nuestra ciudad, sino Él quiere todos. Potencialmente, quiero que lo veas y te empieces a dibujar en el plan de Dios, porque tu propósito tiene que ver en el propósito general siempre de Dios. Entonces Dios quiere que McKinney sea salvo y conozca la verdad. ¿Y quién le va a llevar esa verdad y ese conocimiento? Pues tú. No vas a esperar que alguien más venga, pero qué importante es este punto. Y en mi sueño Dios me decía, ¿y por qué no? Entonces eso empezó a desarrollar fe en mi corazón. Y dije, sí, Señor. Y Dios me puso una segunda parte del sueño, que ahí estoy caminando en ese punto. Pero quiero llegar a este aspecto. Tú y yo tenemos que tener una visión, y una visión de Dios. Porque cuando no tenemos visión, y esta pandemia nos robó la visión, nos robó la inspiración, y muchas de las cosas las estamos haciendo en nuestras fuerzas y posponiendo un chorro de cosas. Pero Dios quiere, y aún yo veo que en medio de las crisis Dios quiere hacer algo. Y eso me llama la atención, que a veces nos ponemos en pausa y no empezamos a ver lo que Dios quiere hacer, y Dios quiere hacer algo. Ahora, quiero llamar tu atención. Lucas 10:19 dice, les he dado autoridad sobre los poderes del enemigo, pueden caminar entre serpientes, lo puedes decir conmigo, pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. ¿Y qué dice? Y nada les hará daño. Wow. Eso es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios dice. Ahora quiero llevarte a otro punto. Filipenses 4:13. Todo lo puedo, te lo debes de saber, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Déjame decirte algo. Estos pasajes nos hablan en una parte de propósito, pero la otra nos habla de habilidad o de capacidad de hacer las cosas. Dios te da las dos juntas. Dios te da un propósito en tu vida y te da a través de su Espíritu Santo la habilidad. Muchas veces hacemos las cuentas en nuestra vida por lo que nosotros podemos, pero tú y yo tenemos que considerar a Dios en toda ecuación de nuestras vidas, en todo plan de nuestras vidas. ¿Sabes? Yo solo no puedo, pero en Cristo Jesús sí puedo. Y ahí cambió las cosas. Y yo quiero que hoy puedas tener en tu corazón una esperanza. Y yo sueño, déjame decirte, yo sueño con mi ciudad en Cristo. Y yo creo que ahí donde Dios nos ha plantado vamos a ver algo. Yo considero algo en mi corazón, que no fui llamado a pastorear una iglesia. Pastorear una iglesia, pero hemos considerado pastorear una ciudad. Y quizá eso dice, qué locura. ¿Y cómo lo vas a hacer? Sí, porque Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y quiero poner algo en tu corazón. Hemos visto a veces tantas personas caer al lado nuestro que pensamos que es lo normal. Pero me encanta ver la historia de Pablo, de la cual vamos a hablar ahora. Y es una historia de que alguien sí lo logró.
y de que alguien sí tomó en serio la palabra de Dios, la abrazó y fue a ese punto. Y cuando veo esta palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la tienes que abrazar, la tienes que creer. Sabes, Jesús no es un eslogan para nosotros. Jesús tiene que ser una realidad, una vivencia en todas las áreas de nuestras vidas, ¿sabes? Así tiene que ser. Entonces le voy a creer a Jesús. Dale un aplauso fuerte, fuerte al Señor. Ahora déjame decirte esto. Yo cuando era joven, aún no creyente, me compré una moto. Ya sabes, así como de 18 años me compré una moto y yo decía, esto está muy chido, está muy padre. Y yo veía a mis amigos que se acostaban en las curvas. Yo no sabía manejar bien, o sea, medio ahí andaba. Entonces de repente me fui con ellos la primera vez en carretera. Y cuando íbamos en la carretera, yo veía que se acostaban. Yo era el último porque me daba más miedo. Y se acostaban así, decía bien padre. Y yo hasta me veía así, yo así acostado y todo. Entonces, de repente entro en una curva, así cada vez agarrando más confianza. Y en esa curva empiezo a perder el control. Entro mal, en mal momento, y me empiezo a pegar como a 180 kilómetros por hora contra la barrera de contención. Y yo empiezo a oír las piedras cómo se están estrellando contra la barrera de contención. Y llega esto a mi mente y eso me impactó. Me voy a caer. Me voy a caer. Y sabes, yo que vi una cosa, empecé a ver dónde iba a caer. Y la verdad dije, me voy a matar si me caigo. O sea, me voy a morir si me caigo. Y déjame decirte, porque muchas veces nosotros aceptamos como la derrota desde antes. No estoy vencido, pero ya estoy viendo dónde voy a caer. En mi secundaria era medio ruda. No mi secundaria, sino una que estaba a la vuelta. Y a veces llegaban algunos chicos a buscar pelea ahí por ahí. Y yo me acuerdo una salida de una, ya ves, en México a veces sucede que a la salida, ¿no? Así era, ya no tanto, pero a la salida. Y yo me acuerdo que estábamos ahí viendo y de repente uno muy salsa, así decimos, uno muy salsa le dice al otro, ¿dónde quieres caer? Digo, qué bárbaro. Y el otro, ay, pues aquí, gracias, ¿no? O sea, pues no funciona así. Lo que quiero decirte eso es que muchas veces el enemigo dice, ¿dónde quieres caer? Y nosotros le empezamos a creer a él en vez de decir, Señor, todo lo puedo en Cristo y yo sí lo voy a lograr y yo sí lo voy a hacer bien y yo voy a seguir adelante y yo voy a levantar a mi familia y yo voy a impactar mi colonia, mi ciudad, donde tú me has puesto. ¿Sabes? Yo quiero que tú y yo podamos ver hacia el futuro y decir, sí lo voy a lograr. Sí puedo en Cristo Jesús, porque me da visión y me da poder, me da la habilidad de ir a más. Entonces ya la idea del fracaso, de ser uno más del fracaso, la empiezo a quitar. Y no digo que nos hayamos tropezado, pero nos levantamos en Cristo Jesús y vamos hacia adelante. Yo quiero hablar en estos momentos que quedan sobre una historia que para mí es increíble. Increíble. Y yo pudiera hacer una pregunta, pero no quiero que levantes tus manos. ¿Cuántos han sufrido en esta temporada? Pues pies, manos, cejas, pestañas, todos levantaríamos todo en esta temporada. Pero yo veo algo en Pablo y yo veo cómo Dios lo está guiando. Segunda de Corintios 11:24 nos habla de una manera interesante. Dice, 5 veces me han latigado. 5 veces me han latigado, pero 39 latigazos cada una de ellas. O sea, es mucho. ¿A alguien le tocó un cinturonazo de chico alguna vez en su vida? Y eso que era con cariño y con amor, o sea, y te quedaba la marca. Ahora imagínate con ganas y un látigo, 39 latigazos y 5 veces le pasó eso. Luego 3 veces lo varearon, o sea, lo castigaron con vara. Es increíble lo que le había pasado, ¿sabes? Una vez apedreado. Y la apedrearon, pensaron que se había muerto. Ahora imagínate, después de haber recibido las piedras que lo dejaron inconsciente, que creyeron que estaba muerto. Me encanta esta historia en el libro de Hechos. Pablo estaba predicando y estaba predicando de Jesús y llegó a una ciudad y en esa ciudad lo apedrearon. Lo arrastraron y lo echaron fuera de la ciudad porque pensaban que estaba muerto y era como de maldición dejar a alguien muerto en la calle. Entonces lo echaron fuera. Después Pablo se levanta, se sacude y se regresa a la ciudad. Al otro día sale a predicar a la ciudad de enfrente, a la que le sigue, y después regresa a esa misma ciudad donde lo apedrearon, a animar a los hermanos de esa ciudad.
Digo, wow. O sea, no los hermanos lo animaban a él animaba a los hermanos que estaban allá. Yo digo, qué hombre tan impresionante. Para mí, Pablo es un superviviente. No nada más un superviviente, porque yo me imagino la supervivencia como estar respirando así y otra vez, y como que estás luchando por vivir. Pablo no nada más luchó por vivir, sino él supo supervivir. Era un superviviente. Él aprovechaba los momentos, él aprovechaba las circunstancias de diferente manera. Lo apedrearon. Pero no nada más eso, naufragó su barco 3 veces y luego una más. 4 veces, una noche pasó toda la noche y todo el día en el mar como náufrago. Y él dice, también pasamos por peligros de mares, de desiertos, de ciudades. Pasamos por peligro de los judíos, pasamos por peligro de los gentiles, pero y aparte dice una cosa, aparte de los que se dicen ser creyentes y no lo son. O sea, peligros por todos lados. Y dice, pero sobre todas estas cosas, lo que le pesa a mi alma es la iglesia. Dice, wow, o sea, esas dificultades no es su desviación, sino su concentración está en el reino de Dios, en lo que Dios quiere hacer. Y se me hace una historia impresionante. Y yo quiero ir a esta historia que está en Hechos 28, aunque vamos a ir un poquito a Hechos 27. Y en esta historia me gusta mucho porque vemos cómo él estaba haciendo unas cosas, y tengo que darte el antecedente rápidamente. Y sabes, él estaba saliendo en un barco, pero muchos le habían dicho, Pablo, no vayas a Jerusalén porque te van a apresar y te va a ir mal. Y él dice, ¿sabes qué? Pero yo tengo un propósito. Pablo tenía un propósito de predicar el evangelio y predicarlo a los gentiles. Y un momento Dios le habla y le dice, ¿sabes qué? Es necesario que le prediques a César. Cuando yo veo eso, digo, Dios nos ha llamado a predicar y predicar siempre. Y yo creo una cosa, la gente no se convierte porque no le predicamos. Necesitamos predicar y predicar de diferentes maneras, con palabras y con testimonio, que es súper importante. Entonces Pablo va a tener que predicar, pero le dice, no vayas, ten cuidado. Al fin de cuentas, él es apresado ahí con varias cosas, puedes ver la historia. Y él sabe que tiene que cumplir su propósito. Y cuando va a cumplir su propósito es puesto en un barco. Pero yo siempre veo la gracia de Dios. Todo ese último viaje de Pablo, que es para ir a comparecer delante de César, yo veo cómo Dios está con él. O sea, en medio de nuestras dificultades, Dios va a estar con nosotros. Y ellos tenían la ruta, zarpan y tienen la ruta de ir a Roma. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que de repente en nuestros planes Dios tiene otro plan? En el plan que tenemos, Dios trae otro plan ahí en medio. Entonces ellos partieron, ellos salieron, iban camino a Roma, pero de repente viene un huracán en el Mediterráneo. El nombre se me enreda, pero viene un huracán, está más fácil. Entonces, cuando viene ese huracán, Pablo les había dicho, debemos de tener cuidado. Hay revelación en su vida, debemos de tener cuidado. Pero de repente en la noche él está orando. Y quiero que vayamos ahí a Hechos 27, 21. Pero no había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, ustedes debieran de haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta, así que hubiéramos evitado todos estos daños. Versículo 22. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida. Escucha bien esto. Ninguno de ustedes perderá la vida. Aunque el barco se hundirá, pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado. Y dijo Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. La versión 60 dice, se te ha concedido todos los que navegan contigo. Y se me hace increíble en medio de esta circunstancia. Dice, anímense, ¿sabes? Pero seremos náufragos. ¿Sabes? Se me hace tan interesante este camino. Hay una tormenta.
Es un momento difícil. Las cosas no están fáciles. Ellos quieren llegar a Roma, pero va a venir una tormenta. Y todos están, tú puedes ver el contexto de esta historia, y todos están angustiados, y todos están gritando, y todos están tratando de salvar el barco porque se está rompiendo. Pero Pablo, que va con 266 presos, y como iban a ser juzgados en Roma, bien probable que eran de altos delitos, o sea, eran graves sus penas, y ellos van ahí, y Pablo en ese barco, Pablo en esa noche se pone a orar y a interceder. Pablo no está diciendo, ay, sálvame a mí, salva a los que van conmigo, a mis amigos, y llevaba 2 amigos. No, está diciendo, sálvanos, Señor, yo te pido por mi barco, yo te pido por cada uno de estos hombres que quizá muchos deben cosas, muchos han estado en mafias, muchos han estado en cosas, sálvanos. Y en medio de la angustia, el ángel llega, y me gusta lo que dice: al que pertenezco, al Dios que pertenezco y al que sirvo. No hay de otra. Amigo, hermano, hermana, no hay de otra. Si a Dios pertenecemos, le servimos, no hay de otra. No hay otra manera. Así funciona. Si Él es Señor, Él manda y yo obedezco, no hay de otra. Entonces Él está ahí, y 266 personas Él está pidiendo. Es un nombre de oración, es un nombre de intercesión. Si Pablo no hubiera estado ahí clamando por ellos, ellos se mueren. A causa de Pablo ellos van a vivir, y 2 veces van a vivir al fin de cuentas en esta historia. Pero quiero decirte esto: ¿cuál es tu barco? ¿Quiénes están en tu barco? ¿Has dejado de orar por tu familia que no conoce del Señor? A veces ya, ay, no, es que no acepta. No, ¿sabes qué? Vamos a predicar, y vamos a orar, y vamos a buscar de Dios. Y el ángel le dice: se te han concedido. Concedido es porque los has pedido, porque has clamado, porque lo has buscado. Y eso es mi familia. Pero ¿sabes qué? ¿Dónde Dios te puso? En tu trabajo. Estás clamando por los de tu barco, y no importa lo que son, no importa lo que fueron, Dios también tiene un plan sobre ellos. Y estamos ahí orando, y yo veo mi ciudad, y yo anhelo ver mi ciudad impactada, porque creo que Dios puede hacer algo. Y no se trata de mí, no se trata de mis capacidades, y no se trata de los poquitos que seamos, sino se trata de lo que Dios puede hacer. Y Dios puede tratar nuestra ciudad y hacer una transformación. Entonces Él está ahí, y el ángel le dice: ¿sabes qué? Se te han concedido, se van a salvar. Y se me hace increíble. Wow, si no hubiera personas como Él, no se salvarían los otros. Y Dios nos ha llamado a hacer lo que Dios quiere hacer en las vidas de otros más. Bueno, entonces están ahí, y en ese momento le dice: pero si van a naufragar. Van a naufragar, o sea, se va a perder el barco, pero sus vidas se van a salvar. Quiero brincar al versículo 28, y me llama tanto la historia, y aquí se empieza a poner muy bueno. Hechos 28:1. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos que estábamos en la isla de Malta. O sea, 14 días en esta historia ellos llevaban perdidos a la deriva. Y sabes, así hay vidas ahora. Están a la deriva. ¿Qué quiere decir a la deriva? A veces las corrientes te llevan de un lado. Pues nosotros vivimos en la playa, y quizá tú has ido a alguna playa, y de repente te metes y estás nadando en un punto, y de repente ya te das cuenta: ay, mis cosas están hasta allá, porque la corriente te lleva. Así estaban a la deriva. Hay muchísimos a la deriva, y ellos ni siquiera sabían dónde estaban. Y así nos va a pasar. A veces dices: híjole, no sé por qué pasaron las cosas. Hay situaciones, y nos enteramos ahora que estábamos en la isla de Malta. ¿Qué es Malta? Quiero llamar tu atención. ¿Qué significa Malta? Malta significa lo inesperado. Malta significa lo de no sé por qué estoy aquí. Mis planes era llegar a Roma, pero pasó un huracán y nos tiene así. Nosotros teníamos para el 2019 un chorro de planes. Cumplíamos 15 años como iglesia. Teníamos todos nuestros planes, y llegó un huracán llamado COVID y nos cambió las cosas, y de repente estábamos en Malta. O sea, todo diferente, todo complicado, todo así. Pero déjame decirte algo: en Malta Dios tiene un plan contigo. En Malta Dios va a hacer algo. Quizá tú tenías planes de llegar a Nueva York, no sé a dónde. Quizá tú tenías planes, pero hoy llegaste a McKinney. Quizá tú tenías planes de alguna cosa, pero llegaste a Mundo de Fe McKinney también. Y sabes, a veces, ay, es que yo quería, no sé, alguna otra cosa. Pero en esos planes que Dios tiene, Dios te pone en el mejor lugar, porque Dios tiene algo contigo en ese lugar. Yo creo que si tú estás aquí, Dios tiene un plan contigo en esta casa.
en esta ciudad. Dios pensó que le hacía falta a alguien aquí como tú, con tus características, con tu llamado para enriquecer. Pero muchas veces estamos friccionando con el propósito de Dios. Y ay, no sé por qué estoy aquí, no me gusta. Algunos llegan a Playa del Carmen, les ofrecieron trabajo y al fin de cuentas no les dan trabajo, y qué calor. Y en vez de estarnos quejando, Dios, ¿qué quieres hacer conmigo aquí? Porque el plan fuera de mi plan es de Dios, y Dios tiene algo que hacer aquí. Entonces, ese es Malta. Sabes, él no sé por qué llegué aquí, y tantas preguntas que nos queremos hacer, pero Dios quiere algo contigo en ese lugar. Él estaba ahí. Quizá tú perdiste tu trabajo, quizá alguna otra cosa pasó en este tiempo, pero en medio de eso Dios no se ha olvidado de ti, y Dios tiene algo para ti en ese momento. Entonces voy a tener que contar la historia un poco rápido. Versículo 2: la gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía, y entonces encendieron una fogata a la orilla para recibirnos. Versículo 3 se pone muy interesante. Versículo 3 dice así: mientras Pablo juntaba una brazada de leña, la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Imagínate, naufragaron. Después se está juntando una fogata y una serpiente lo muerde. Dice el contexto de esto, que los nativos de ahí lo vieron, sabían que la mordedura de esa serpiente era mortal, que nada más pasando tantito se iba a hinchar, iba a caer muerto. Y era lo que pasaba, y lo estaban viendo. Yo me imagino, oye, se va a morir, mira, ya lo mordió, mira. Y ellos empezaron a decir una cosa, y empezaron a murmurar. Y ellos decían esto: ¿sabes qué? Este ha de ser uno de los más grandes delincuentes. Este es terrible, porque si no lo mató el naufragio, ahora no se va a escapar. Lo va a matar esta mordedura de serpiente. Y lo que quiero decirte con eso es que muchas veces hay muchas palabras alrededor de nosotros, y muchas veces oímos lo que no debemos de oír. Y él está ahí y lo muerden. Pero después de un tiempo pasó lo que ellos esperaban que hubiera muerto. No murió. Y como no murió, ellos dicen: no, entonces no es un criminal, es como un Dios. Eso es lo que ellos dijeron: es como un Dios. No quedó. Pero quiero llegar a este punto. Entonces le mordió una serpiente, y él sacudió su mano de la serpiente. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Qué haces si una serpiente te muerde? La sacudimos, ¿no? Y sabes, cuando pasa algo en nuestras vidas, algo que nos muerde, ¿qué debemos de hacer? Sacudirlos. Yo he oído historias: no, pues te chupas. Donde yo vivo hay serpientes, y hay una que es terrible. No, entonces, no, te chupas y escupes el veneno, así como de vaqueros, ¿no? En esa historia. Pero la verdad, lo único que haces es que aceleras el proceso de contaminación del veneno en tu sangre. Y lo que va a hacer el veneno de una serpiente como estas es que va a paralizarte, va a inmovilizarte. Cuando te muerde, te va. Pero después las toxinas que ha puesto empiezan a ayudar al proceso digestivo para que seas pan comido. Eso es lo que hace y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Cuando viene algo inesperado, algo nos afecta, ¿sabes? Primero te paraliza, y después de que te paralizó, te va a comer. O sea, no te va a dejar vivir lo que tenías que vivir en tu vida. Y me llama tanto la atención: cuando muerde una serpiente, ¿qué haces? Te lo sacudes, ¿no? Yo tengo una hija mayor, bueno, tengo 3 hijos, pero la mayor, cuando era chiquita, a mí me encantaban las historias de sobrevivientes. Me encantaban. Así había una serie que se llamaba Increíble, salieron vivos. Y yo la veía con ella y me gustaba mucho, porque sabes que los que tenían un accidente grave, alguna cosa, salían vivos. Y un día mi esposa me dijo: ¿por qué te gusta tanto eso? Digo: porque salen vivos. O sea, me encanta ver cómo son sobrevivientes. Y un día estaba con Becky, mi hija también se llama Becky, y estábamos viendo, y viene un tiburón, una escena de un tiburón, y una señora le atacó un tiburón. Y la señora, lo que se le ocurrió, le pegó en la nariz al tiburón cuando la atacó, y el tiburón salió fuera. Y nosotros vivimos donde hay mar. Le dije: Becky, si un día se te viene un tiburón, ya viste lo que hay que hacer. ¡Pah! Le pegas en la nariz y sale huyendo. Sí, papá, sí, papá. Y un día llegó mi hermana de vacaciones y fuimos a nadar juntos. Estábamos en una alberca y mi hermana empieza a jugar tiburón y le está dun, 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 dun. Y de repente que se le acerca. Bueno, mi hermana me llama y me dice:
Poncho, tengo que hablar contigo. Becky me golpeó en la nariz. Dice que tú le enseñaste que cuando un tiburón te ataca, ¡pah!, le pegues en la nariz y sobrevivió. Ahora quiero decirte esto: cuando te muerde una serpiente, ¿qué tienes que hacer? Sacúdela, sacúdela. ¿Sabes? Porque te va a querer paralizar y te va a querer comer tu vida, comer tu propósito, comer todo lo que pueda devorar. Así es el enemigo, vino a devorar. Y yo quiero ir acercándome al final. Ellos iban a ir a Roma, pero hay estaciones en nuestras vidas, hay diferentes puntos, planeados y no planeados. Escucha bien esto: Dios nos ha puesto a lugares que ya decimos, ay, voy a ir aquí, pero de repente sucede algo y entramos en los no planeados. Déjame decirte algo: en los no planeados también está Dios. Dios le habló a través de un ángel y le dijo: sabes que vas a naufragar y van a salir con vida, pero no le reveló que le iba a morder una serpiente. Eso no se lo reveló. En tu vida y en mi vida hay dos cosas: las reveladas y las no reveladas. Hay cosas que Dios nos anticipa y te dice: ten cuidado porque va a pasar esto, prepárate, fortalécete. Pero va a pasar otras que nunca lo vimos venir, que de repente pasó, sucedió. Pero déjame decirte algo más: en esas también está Dios ahí en tu vida. Wow. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Ahí está Dios en tu vida. Y yo quiero llegar a estos puntos. En esta historia me llama la atención cómo este hombre en su último trayecto sabe que lo va a lograr, sabe que va a llegar a donde tiene que llegar. Y las diferentes cosas que pasan en su vida es algo que él tiene que estar tratando. Cuando fue mordido y no murió, vino una sorpresa tremenda para los naturales, para los nativos que estaban en esa isla. Tengo que llegar al final. En esta historia, después de que le mordió la serpiente, había un hombre pues poderoso en la ciudad, y él tenía a su padre enfermo. Era como el gobernador de la ciudad, y su padre tenía disentería. Él estaba enfermo y muy enfermo ya desde hace tiempo, y llevaron a Pablo a orar por él. Y me encanta esto porque, sabes, cuando te muerde una serpiente, te deja claramente las marcas. Y cuando él va a orar por este hombre, extiende sus manos. Dice que puso sus manos sobre él y este hombre sanó. Cuando vemos esa figura, yo me imagino la mano de Pablo con sus dos mordidas, con los dos colmillos, de la mordida, orando por este hombre, y ese hombre recibiendo sanidad. Pero no nada más él, sino que todos los enfermos que estaban en la isla de Malta fueron traídos a Pablo y todos fueron sanados. Ahora déjame decirte 6 puntos para cerrar en esta mañana. Quiero decirte esto y decirlo de una manera rápida, pero tu vida tiene un propósito. Si hoy estás viviendo, hay un propósito de Dios y no te lo ha quitado. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables para ti. O sea, Dios sigue pensando lo mismo con lo que te diseñó. Si hay vida, hay esperanza. Si Dios te ha permitido estar respirando, hoy tú tienes que levantarte con un propósito. Pastor, ven, una de las cosas que yo he visto con las personas es que cuando perdemos el propósito en nuestras vidas, yo entiendo que en mi vida, en mi iglesia, en lo que estoy pasando, tengo que poner la idea de a dónde voy y lo que Dios quiere hacer, y eso va a mover mi corazón y me va a llevar a tener una fe viva para alcanzar lo que Dios quiere hacer. Iglesia, es tiempo de decir en nuestras propias vidas y en lo que Dios quiere hacer en nuestra comunidad: hay un plan de Dios para nuestro tiempo, un plan de Dios perfecto, y tengo que descubrirlo y tengo que conocerlo. Unas cosas te las revelará Dios y otras no, y tú tienes que vivirlas porque Dios quiere hacer algo. Yo a su pastor Dani, yo le agradezco una frase que él no la sabe. Dale un aplauso fuerte. Pero pastor Dani una vez me dijo: Dios hace más de lo que nosotros vemos. Se volvió una de mis frases favoritas. Casi la quiero patentar yo, Dani, pero fue tuya. ¿Sabes? Es tan impresionante. Nos quedamos por lo que vemos. Eso no es fe. Tenemos que ir dando un paso, y no sabes lo que Dios está haciendo. No sabes que Dios tenía ahí una comunidad, una isla convertida. Wow, a través de un naufragio y después de una mordida. Parecería: ay, Dios, no estás conmigo, ay, me has dejado. Sabes que Dios tenía un plan en ese lugar. Tu vida tiene un propósito. Ahora, qué importante: no tomes importancia de lo que otros dicen. Oye lo que Dios dice.
Ellos estaban diciendo: es un delincuente, se va a morir, no lo va a lograr. Y así pasa en nuestras vidas. Lo que le ha pasado, los errores del pasado, no, este ya no se levanta, él ya no la va a hacer. Mira, tantas cosas malas que han sucedido, ¿sabes? Cuando oímos a otros y no oímos a Dios. Pero Pablo tenía el hábito de estar en comunión con Dios, y Dios le reveló las cosas. Tú tienes que ir allá y van a salir adelante. Dile al que está al lado tuyo: vas a salir adelante. Dios está contigo, ¿sabes? Tenemos que tenerlo claro. Yo contaba la historia de esto de la motocicleta, ¿sabes? Y cuando me estaba por caer en esa motocicleta, yo dije: no me puedo caer, no me puedo caer, no me puedo caer, porque si me caigo muero. ¿Sabes? No me puedo caer. Hay un propósito en tu vida y tienes que oír la voz de Dios. Si vas a salir adelante, con Dios todo es posible. Él te da la habilidad, Él te da el poder. Es tiempo de creerle a Dios. Pablo les dice a los demás: yo le creo a Dios, yo creo lo que Él ha dicho, y va a ser exactamente como Él ha dicho. Él se mete en la voluntad perfecta. Él oyó a Dios. ¿Sabes? Hay un propósito y tienes que tener cuidado a quien escuchas, y más en estos tiempos, quien está hablando a tu vida. Ahora déjame decirte una frase que se oye rara: lo que no te mata te fortalece. Lo hemos oído, ¿sabes? Es verdad. Hoy, si estás con vida, las cosas malas que pasaron, Dios las va a usar para bien. ¿Sabes? Dios va a hacer algo extraordinario. Esa mordida en tu vida, esa afectación que pasó en tu vida, Dios la va a usar para bien. Dios se va a mostrar su gloria para las áreas que parecía que era tu mayor tropiezo, porque quizá está habilitando a alguien a través de su gracia y de su misericordia para hacer algo. ¿Cuáles son las marcas de tu vida? ¿Cuáles son las marcas de tus errores? Dios las quiere convertir para bien. Quizá lo que otros criticaron de tu vida, que ay, qué terrible. Sabes que cuando yo veo a alguien convertido de esa manera, digo: no hay mejor persona para hablar de esto. No hay persona que tenga más autoridad quien tiene una marca y la ha superado en su vida. Sabes, cuando muerden las serpientes, sacúdelas, cambia la hoja. No, muchas personas nos quedamos en las cosas pasadas, y hay algo que me sorprende tanto. Pablo dice una cosa: Pablo, perseguidor de la iglesia, que había estado persiguiéndola, que había matado a algunos o consentido matarlos, pero él se convierte. Él tiene que darle una vuelta a la hoja, tiene que dejar eso para ser un creyente efectivo, y vaya que fue efectivo. Después de Jesús fue el hombre más efectivo sobre esa generación, increíblemente. Tienes que darle vuelta a la hoja. Tienes que dejar las cosas pasadas. Y me gusta lo que dice la palabra de Dios. Pablo hablando en Filipenses, y dice: yo no pretendo ser perfecto, ni que ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago: me extiendo para alcanzar aquello para lo cual yo ya fui alcanzado. ¿Qué quiere decir tu propósito? Tienes que dejar las cosas viejas y tienes que extenderte a tu propósito. No te sirve estar viendo atrás. Yo veo mi iglesia y digo: no me sirve ver cómo éramos antes de pandemia. Eso me trauma. Pero ahora empiezo a ver otras cosas hacia adelante, y eso nos da motivación. Tienes que ver hacia adelante, ¿sabes? Me encanta una parte tremenda cuando están ahí y se sorprenden los naturales de ese lugar. Déjame decirte algo: Dios va a sorprenderte. Dios va a sorprenderte. Todos están pensando que va a morir y Él vive. Y la sorpresa que se lleva Pablo al ver toda esa ciudad convertida, se me hace tan tremendo. Yo quiero animarte que seas una persona que le crea a Dios, y que lo que ha pasado mal en tu vida puedas creerle a Dios que aunque fue malo, Dios lo va a usar para bien, que Dios lo va a traducir en bien. ¿Por qué no te pones de pie y le decimos: Señor, aquí estamos en este lugar, mi Dios, aquí estamos.